Este libro tiene una característica fundamental. Está escrito por Carlos Berenguer y muchos se preguntarán a lo mejor, bueno, ¿y por qué razón usted está presentando el libro de Carlos Berenguer? Viví muchos de los episodios que Carlos tuvo en Cuba cuando aquella horrible etapa de los mítines de repudio lo convirtieron a él en un marxista nacional y tal vez en un marxista internacional, porque él tuvo ni más ni menos que el premio a los mítines de repudio en Cuba, como todos ustedes saben. Según recuerdo, Carlos Berenguer tuvo 42 días ininterrumpidos de mítines de repudio. ¿Fueron 42, Carlos? 42, no sé si eso es bueno o malo, ¿no? Yo creo que es bueno, Carlos, porque tú pudiste soportar y después sufriste muchas situaciones y muchas cosas desagradables en aquel caldero irracional de persecución y de guerra entre personas que no debían estar peleando. Lo importante de este libro es que es un testimonio, y es un testimonio en primera persona. No creo que pueda haber un libro sobre la realidad cubana de aquella época tan fidedigno, tan importante como el de Carlos Berenguer. Porque Carlos Berenguer está relatando una buena historia. Sobre todo es una buena historia en el libro. Está contando los 42 días de mítines de repudio y las cosas que le sucedieron después. Pero él no cuenta solamente su historia, ni que pensar de una manera aburrida, de una manera repetitiva. La cuenta poniéndolo en el contexto nacional, en lo que estaba sucediendo, y además tiene la gran virtud este libro Incertidumbre de Carlos Berenguer de haber reunido información que yo nunca pensé que me iba a encontrar, como por ejemplo una evidente que se lo dije al principio cuando leí el libro la primera vez, lo he leído ya como 4 veces. ¿Quién fue la primera persona que entró a la Embajada del Perú? ¿Cómo sucedieron las cosas? Carlos Berenguer ha hecho no solamente un libro de testimonio, sino un libro también de periodismo, del mejor periodismo. Tiene además una característica estilística muy importante. Utiliza muy pocos adjetivos calificativos. Y lo que él dice en el libro es lo que lleva al lector a pensar y a decidir si el hecho es diabólico o celestial. Y hablando de diabólico o celestial, este es un libro que no es maniqueo, no divide el bien y el mal. Menciona lo bueno y menciona lo malo, pero lo menciona como con una paleta en que se ven los grises, los claroscuros, los azules y los rojos, en el que está contando cómo fue lo que sucedió en esa convulsa sociedad cubana en esos años. Yo creo que nadie podía haber escrito este libro como Carlos Berenguer. Que me honra mucho estar aquí al lado de Carlos Berenguer, porque solamente su disciplina, su talento y además lo que pasó han permitido que este libro salga y salga tan bien como este. Segundo, que le deseo muchísimo éxito a este libro, y tercero, que estoy seguro que lo va a tener. Así que muchísimas gracias por haber venido aquí hoy. Es un placer estar con usted y con Carlos Berenguer, y ahora que hable el autor y preguntas que ustedes quieren hacerle, por favor háganse, lo que estoy seguro que se las va a responder. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Jorge Dávila Miguel, ustedes seguramente lo conocen, periodista de aquí del patio de Miami, que hoy en día nos representa en CNN, y gracias por estar todos aquí. Yo no voy a ser muy extenso porque, vamos a decir un secreto, yo no soy escritor, yo lo que he reflejado en este libro, las vivencias, lo que yo participé y lo que yo viví. El libro tiene una serie de características, entre otras, que los nombres de los malos, porque los hay buenos y los hay malos, los nombres de los malos fueron eliminados, fueron buscando un nombre simbólico, un nombre ficticio, un apodo, no por ellos, porque no se lo merecen, sino por sus familiares. Porque el propósito del libro no es ni venganza, ni odio, es solamente que quede plasmado algo que sucedió y algo que si no lo contaba iba a quedar en el olvido. Porque he tenido la experiencia de muchos amigos, personas que vivimos la misma época y los mismos problemas, que no tenían idea de las cosas como estaban sucediendo. Comienza el día que decidimos entrar a la embajada. Una pregunta que surgía: ¿y por qué decidieron? No lo sé, para esa pregunta no tengo respuesta. Posiblemente fue el cúmulo de una serie de deseos, de una serie de ansiedades que uno tenía por dentro, de tantos años acumuladas, de tantas frustraciones y de tantas cosas feas vistas.
fue que tomamos esa decisión, porque la decisión se tuvo que tomar en pocos minutos. Y termina el libro el día que salí del país. Yo entré en la Embajada del Perú, increíblemente, aunque parezca un poco infantil, creyendo. Yo creía que la oferta que había hecho el gobierno era válida y que todos los que entráramos íbamos a tener una salida. No fue así. Aquí estoy mirando caras que estuvieron por allí y no fue así. Algunos verdaderamente salieron, otros salieron un poco más tarde y otros no salimos hasta 4 años después. Y tengo noticias de mucha gente que nunca salió. La embajada en sí, una vez que todos estábamos adentro, increíblemente, y yo no sé por qué no se ha considerado por el libro Guinness, en menos de 48 horas, 10.800 personas estaban en el patio de una casa. Ahí, codo con codo. Tú levantabas un pie, porque se te estaba entumiendo el pie, y para volverlo a poner otra vez, podías demorar media hora. Tenías que poner la puntica del pie, que fuera abriendo un espacio, porque el espacio estaba copado. Poquito a poco, la gente fue subiéndose a los árboles, otros se encaramaron en el techo, y empezaron a surgir unos pequeños pasillos. Pero todo parecía que iba a funcionar, que finalmente nos íbamos a ir, y que todo había sido un éxito. Ahí fue donde empezó una lluvia de piedras. Llegaron camiones organizados por el gobierno, camiones de piedra de volteo, los tiraban afuera y empezaron a bombardearnos con piedras. Piedras que salían, que atravesaban un techo de árboles que había, se sentían los sonidos de los árboles y caían en una cabeza, caían en una clavícula. Como hubo gente ahí que se le partieron la clavícula. Yo vi un señor que por estar mirando le dio una piedra en la cara. Entonces todo aquello era un desastre y eso fueron horas de asedio completamente, horas. Y ellos burlándose de la parte afuera. Un día amanecimos, yo le miro la cara a él y me acuerdo que porque estabas ahí, un día amanecimos y estábamos rodeados totalmente de efectivos del ejército, con armas largas y camuflaje. Con los años he sabido que fue dirigido para realmente, con unos ganchos, iban a alar las cercas, iban a exterminarnos como cucarachas y que rodáramos por toda la ciudad huyendo. Pero afortunadamente algo prevaleció, que se dio una marcha atrás. Pero lo vimos a pocos metros ya llegando ahí. Estábamos aterrorizados. Yo escucho mucha gente, a través de 30 años he escuchado mucha gente, no, yo sí estaba aterrorizado. Y todos los que yo conozco estábamos aterrorizados, porque nos podían sencillamente acabar con nosotros. Esa marcha del pueblo combatiente se insistió tanto de que, y además a lo cortico, se acercaban a la cerca y nos decían, ya con esto se van a acabar, los vamos a eliminar. Y vuelve a ser ingenuo, volví a creer en ellos. Creí que el salvoconducto, como había en varios gobiernos, que iba a funcionar. Pues no fue así. Los primeros que salieron con el salvoconducto, que inclusive los conocíamos, después hablaban a los 3 o 4 días por la Voz de las Américas, que habían llegado a Madrid, o que habían llegado a San José, Costa Rica, o que habían llegado incluso a Cayo Hueso. Y los conocíamos, decíamos, es verdad. Y ya quedábamos pocos, faltaban unas horas para la marcha del pueblo combatiente y empezamos a entregarnos. Cuando nos entregamos, ya los pocos que quedábamos, nos llevaron para un lugar, un círculo que era un antiguo círculo militar de Batista, que se llamaba, creo que el Fontán, le llaman ahora, Abreu Fontán. Allí nos entrevistaron, todo parecía que de verdad nos íbamos a ir, y además escuchamos los cuentos que había gente que se iba. Cuando llegó mi caso, cuando llegamos yo con mi familia, mi hermano Roberto, que es el que está filmando ahí, la esposa, el niño, apartaron a todo el mundo y me dejaron a mí aparte. Me dijeron, no, esto es un problema de aquí. Y cuando me vino a ver un general. Un general que vivía en mi edificio. Y se viró, se me paró frente a mí y dijo, no le pidan dirección, que yo sé dónde vive este ciudadano. Y a partir de ahí ya yo supe que yo iba a estar en problemas. Luego nos soltaron y yo dije, bueno, a lo mejor es paranoia mía. Nos montamos unos automóviles, unas guaguas de esas que pusieron ahí para llevarnos a un sitio para que nosotros fuéramos a nuestras casas a esperar. El sitio era realmente un lugar que nos estaban esperando con palos, piedras para darnos por ir por Luyanó y había otro por la plaza cívica, por esa parte de por ahí. Pero mire qué curioso, cuando íbamos saliendo con aquel chofer que era insoportable, que era un hombre hosco, se viró y dijo, no me interesa ni por qué ustedes están aquí, este no es mi problema. Pero yo voy a parar en el próximo semáforo para botar mi cigarrillo. Si la gente se baja y se quiere ir, ese no es mi problema, yo no soy policía. Y ya nos dio la salida. Frenó el leche y salimos todos. Finalmente se quedó un par de viejitos que ya no se podían mover, que no sé qué habrá sido de ellos, los pobres, pero ellos sí fueron al destino y posiblemente hasta agredieron a esos pobres viejos. Entré sin grandes problemas,
Y al otro día empezaron los actos de repudio. A los 2 días, ya aquello era un infierno, era sin luz, sin agua, sin teléfono, golpes, piedras, yo no podía asomarme, nos echaban basura, excrementos, todos en las puertas, y así duró 42 días consecutivos con sus noches. En ese periodo de tiempo todo ocurrió, todo tipo de vejaciones. Ellos hicieron una tarima afuera, pusieron un micrófono y llevaban cientos de personas que yo nunca en mi vida había visto. Yo a veces lo miraba por la rendijita, no podía ni abrirla de eso porque me caían a piedra. Y yo miraba, el primer día sí vi 2 o 3 gente conocida, ya a partir de ahí venían en camiones de otros repartos, los traía el gobierno. Se acabaron los actos de repudio en todo el país, menos en mi casa. Los del micrófono decían: se habrán acabado donde quiera, pero aquí seguiremos hasta que salga o muerto o no sé qué cosa. Y siguieron varios días más. Ya los actos de repudio se terminaban, ya la parte de la embajada se había terminado, los actos de repudio se habían terminado, y ahí es donde empieza el título del libro, La incertidumbre. A partir de ese momento tuve muchos problemas, al principio no tenía nada que hacer, era asediado, tan asediado estuve, que cuando ya en Cuba ni se acordaban de los actos de repudio, una semana antes de irme del país me cayeron a piedras y a papas podridas y eso. O sea que se mantuvo por años. En esos años empecé a leer, a estudiar cosas, era desesperante no tener la esperanza de que algo pudiera suceder. Invariablemente en inmigración te decían: jamás vas a salir de aquí, eso tú no, ni sueñes que vas a salir, tú eres un traidor y has traicionado la confianza de la revolución, en fin. Pasó el tiempo y a los 2 años me llegó finalmente la salida. Me llegó el telegrama, un telegrama que estaba codificado, todo el mundo decía: venga para proceder para su salida, ya todo el mundo sabía lo que era. Ya yo me veía en el avión. Me citaron un viernes, pasaron 2 o 3 días, esos 2 o 3 días no quiero ni contarlo, porque esos son horribles. Sí. Llego el día ese y me recibe una muchacha ahí, una teniente, cogió todos mis papeles, ¿verdad? Sí, todo está perfecto. Sí, todo está perfecto. Bien, pero usted es de Santiago de Cuba. ¿Cómo que es de Santiago de Cuba? No, tiene que irse a dar baja del carnet de identidad a Santiago de Cuba. Digo, ¿pero cómo es? Sí. Entonces, mira, con un papelito para que no haga cola, venga el viernes que viene. Me puso en el pejuelo puro, me consiguieron un pasaje, me tiró una guagua, fui a Santiago de Cuba, resolví el problema y vine. Llegué como un martes y todavía tuve que esperar martes, miércoles, jueves, viernes, ahí hasta que llegue el momento. Llegué el momento, finalmente era mi salida, la muchacha muy amable me atendió: si todo está en regla, el compañero Ariel lo va a recibir. Ariel era un personaje, que ese no debe ser su nombre, que era el que atendía todos los casos especiales, que fuera profesional, que hubiera sido dirigente, que hubiera sido cualquier cosa. Y era un perro. A él no se le juzga por su trabajo, sino por lo cruel que era con todo el mundo. Pero terminó preso. Yo sé, pero bueno, Ariel lo va a ver. Yo esperando ahí horas y horas y horas, hasta que por fin el compañero Ariel me atendió. No levantó la vista. Dame los papeles. Todo está bien. Y de momento se ha parado y ha dado 4 piñazos en la mesa, tiró los papeles y la silla se cayó para atrás. Chocó contra un librero que había ahí y dice: vete de aquí, traidor, que nunca te vas a ir de aquí. A mí se me salían las lágrimas, el nudo lo tenía en la garganta. Y me decía: si no te vas de aquí, no puedo contenerla. Él quería pegarme. Recogí los papeles y arranqué, no sé, caminé 1 milla, 2 millas, no sé qué cantidad de tiempo caminé. Yo pude salir 2 años después de eso. En esos 2 años me obligaron a trabajar, yo me metí a fotógrafo, a esto, empecé a inventar, a hacer artesanía, que por cierto, tuve más dinero que cuando era ingeniero ganaba menos. Cuando empecé a vender artesanía, el dinero me sobraba, ya no sabía qué hacer con el dinero. Y todas esas cosas, hasta que un día, debajo de casa de mi mamá vivía un teniente coronel, que me mandó a la policía, me llevaron preso, y me dijeron: como te vuelvo a ver con una camarita, aunque esté en Santa María del Mar con una camarita, vas preso. Sabemos que tienes un cuarto oscuro. Yo había inventado un cuarto oscuro, que de eso estábamos viviendo. Tienes 24 horas para desarmar el cuarto oscuro. 24 horas, en 50 minutos desarmé todo aquello. Porque yo me maravilla ver la gente por ahí
No, yo sí no le tengo miedo de eso. Venía un comandante y yo le gritaba, y yo decía, no, yo sí le tenía terror, no a los comandantes ni a los coroneles, a los tenientes le tenía terror, a todo el mundo, pero ahora aquí todo el mundo es guapo. Pero bien, arranco y me dicen, tienes que ponerte a trabajar, tienes 48 horas para empezar a trabajar. Si en 48 horas tú no estás trabajando, te vamos a dar nosotros el trabajo. Eso era una amenaza horrible, porque ellos nada más que tenían dos tipos de trabajo. Ellos te ponían o a sepulturero, o te mandaban para la Ciénaga de Zapata a cazar cocodrilos. ¿Tú te acordabas, no? Bueno, pero tuve la suerte que había un personaje allá en La Habana que se llama Marco Concepción Alvarado, que también estaba en lo mismo esperando la salida y me había conseguido un trabajito en la bloquera, como ayudante de cocina. Yo que no sabía ni calentar agua, pues mira, ahí tuve que ponerme ahí a pelar papas y cosas, pero fui escapando de eso. En todo ese tiempo, yo tenía un amigo que iba a la casa porque íbamos a ver películas y cositas, y me decía, yo a veces estaba desesperado, yo decía, no puedo ver mi familia, mi hijo va creciendo, mi esposa, ¿qué es esto? ¿Qué me hago? Y decía, eso es un posgrado. Esto que tú estás pasando es como un posgrado. Tú no sabes la entereza que tú vas a tener como ser humano, como hombre, al haber pasado por todo eso. Bueno, me daba la muela eso. Y otra vez volví, no, esta es una universidad, pero no la que tú asististe, esta es la universidad de la vida. Y tú te estás formando. Pero ese personaje un día llegó desesperado. Dice, yo no tengo la salida. Yo digo, oye, esto es un posgrado. ¿Qué posgrado ni posgrado? Ya yo me gradué. Ese fue Jorge Dávila Miguel. Parece chiste, pero hay que tomarlo así. De lo contrario, te mueres en tu odio, en tu rabia. Como decía en una frase, hay que perdonarlos aunque sea por egoísmo. Aunque sea por egoísmo. Yo no siento rencor por nadie ni por ninguna de esas gentusas. Y nada, ¿qué voy a hacer? Finalmente, después de todas esas vicisitudes, me llegó la salida. La razón exacta por la que me llegó no la sé, creo saberla. A mis actos de repudio, Raúl Castro vivía frente a mi casa, o sea, él pasaba todos los días por ahí, bajaba la ventanilla y saludaba a la gente, o sea que era una cosa que era una motivación, y el propio Fidel fue un día y se bajó y dijo, denle duro, o sea que eso es una orden, eso en el código que existe en Cuba, eso es una orden, y contra eso nadie podía. Tenía que ser alguien de mucho nivel que en confianza le dijera, oye, suelta el chacho qué cosa, y así fue y vine para acá. Ese día terminó el libro. Una cosa que dijo Nelson Mandela, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero. Sí. Espero no haberlos cansado. No. Ayudar a la pizza. Disfruta el momento. Aquí. Ahí en la escuela.
Y con este también, tú conoces el piquitico este. ¿Conoces el piquitico este? Mira, yo no me conoció tampoco. No conocía a Piquitico. Espérense que estoy a medio. Mira para allá, ya paró. Charlie, no ponga toda la emoción en ese que estoy yo ahora. Dile que lo mencionaron. Mamá que puede ser que no saca, así que no puede. Oye, me sacaste a una noticia. Ahora todo el mundo es, ¿qué te pasó en la mano? La chica esa que está ahí parada ahí. Dile que dice Carlín, Es la muchachita, es la muchachita. Fue formidable. La nariz era espérame, la foto. ¿Esta? Aquí. King, ese es mi defensor. Acá todo. Ah, mira. Viene, sí. Carlos, vamos una más, enséñame el libro. Papi, ponte aquí. Aquí. Muy bien, aquí. Miren a Willy Chirino como en estos momentos estamos viendo. Mira, un amigo de Belén. Gracias. Ahora ya la tiene. A Willy Chirino. Tira una foto aquí. Sí, porque él es más grande que yo, eso es para poner. Oye, súbete arriba de la mesa, Carlos. Una más. Tengo millones en la anécdota. Una más, Carlos. Una más aquí. Espérate. No voy todo, no vas. Mira donde yo vivía. Aquí abajo. Por acá, ahora. Anterior a la embajada. Mira, se conoce. Anterior a la embajada. Carlos, aquí. Aquí lo tenemos que haber visto nosotros. Aquí, 20 veces nos tenemos que haber visto. Medina. Ya se mentira, que una cosa tan trágica, que una cosa tan divertida. No, que nosotros no tuvimos el grupo completo, faltó él. Estaba sentada por allá atrás. Oye, tenemos que tirar otra foto, porque no
¡Qué relajo! Mira a ver si después me puedo tirar con esto también, por favor. Dale, Rodolfo. ¿Qué te pasó en el brazo? Defendiendo a Aristides. Y no sabemos, no estábamos hablando ahorita de eso. Ajá. Usted guayaba, pero en la Yuma. En la Yuma, ¿verdad? Grabando. Yo lo compré Ese es mi defensor. Acá, acá todo. Ah, mira. Acá, vamos una más, enséñame el libro. Papi, ponte ahí. Aquí. Muy bien, aquí. Miren a Willy Chirino, ahora en estos momentos estamos viendo. Más grande que yo, eso es para poner. Oye, súbete arriba de la mesa, Carlos. Una más. Tengo millones en anécdotas. Espérate. Mira donde yo vivía. Aquí abajo. Ahora.